Ya estamos en vivo. Muy buenas tardes a todos y a todas que nos están mirando desde tantas partes del país y de afuera del país también, del interior de Corrientes, del interior del Chaco, de Resistencia de Corrientes y de otras partes del país. Agradecemos mucho que se hayan sumado a esta iniciativa de la Cátedra de Estudios de Usuarios y de Seminario de Competencias Pedagógico-Didácticas del Departamento de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional del Nordeste. Es un honor para nosotros poder presentar este conversatorio en que podremos hacer ver también otras iniciativas enfocadas en la formación de usuarios, la alfabetización informacional, los usos de información en este paradigma que nos convoca, que es un paradigma extremadamente social. Organizamos este conversatorio entonces entre nuestras cátedras del Departamento de Ciencias de la Información y vamos a estar como moderadores de este día, yo, Fernanda Frazón Martendal, y el profesor Marcelo Alegre. Y queremos agradecer una vez más su presencia acá como asistentes y la presencia de nuestros expositores del día de hoy. La semana pasada nosotros tuvimos muchos asistentes y esperamos que en el día de hoy también así sea. Y entonces les doy algunas informaciones básicas antes de que empecemos. Durante el conversatorio, como ya la semana pasada lo hicimos, en el chat, que es ese mismo chat que ustedes están saludando, en ese chat va a ser nuestra comunicación con ustedes. Entonces, estén atentos siempre que pongamos alguna información nueva y también ustedes por ahí van a poder hacer sus preguntas. Nosotros pedimos que sus preguntas, que si ustedes tienen alguna pregunta, la vayan haciendo en el chat y pongan la palabra pregunta anteriormente a la pregunta misma y a la persona que está dirigida a cada pregunta, para que nosotros podamos saber y al final de las dos exposiciones van a ser contestadas esas preguntas. Entonces les pido en ese sentido un poco de organización para que nosotros podamos identificar rápidamente las preguntas. Y sobre la lista de asistencia que muchos estuvieron preguntando la semana pasada, esa lista va a ser pasada al final de las dos exposiciones. Entonces les pido paciencia también porque la lista va a ser publicada en el chat, en ese mismo chat que nosotros estamos hablando. Bien, entonces Marcelo va a presentar, profesor Enrique. Bien, buenas tardes a todos y todas. Gracias nuevamente por acompañarnos en este nuevo conversatorio. Estamos muy agradecidos de su participación y espero que puedan disfrutar esta tarde de encuentro con dos grandes especialistas del área de la ciencia de la información y que ustedes puedan pasar una tarde de mucho aprendizaje junto a nosotros. Bien, una vez dada la bienvenida, me gustaría que empecemos nuestro conversatorio, cuyo tema central es usos de la información y formación de usuarios en archivos y bibliotecas. Vamos a respetar un orden de presentaciones. En esta oportunidad, en este encuentro, empezará el doctor Enrique Muriel Torrado y seguidamente el doctor Carlos Albertos Ávila Araujo, que posteriormente, luego de sus presentaciones, haremos una puesta en común y responderemos a las preguntas de todos ustedes, ¿sí? A las preguntas que ustedes surgen y que recuerden que para poder preguntar deben hacerlo mediante el chat con las indicaciones que mencionó recién la profesora Fernanda. Bien, entonces me gustaría dar la palabra en este primer momento a nuestro invitado, ¿sí? Que es Enrique Muriel Torrado. El profesor Enrique es doctor en documentación por la Universidad de Granada, España. Es magíster en documentación digital por la Universidad Pompeu Fabra y en información científica por la Universidad de Granada. Además, Enrique es licenciado en educación por la Universidad de Extremadura. Actualmente, él es docente de la Universidad Federal de Santa Catarina, en Brasil, e investiga principalmente sobre los temas como derecho de autor, copyright,
copyleft, privacidad, sociedad de la información y servicios y herramientas en unidades de información. Enrique también es editor jefe de la revista Encontros Bibli y miembro del equipo de investigación Intelligent Technology and Information de la Universidad Federal de Santa Catarina y del equipo de investigación Software Documental de la Universidad de Granada. En el día de hoy, Enrique nos va a presentar la charla denominada Servicios Web de las Bibliotecas Nacionales de América. También me gustaría comentarles que en el chat nosotros vamos a pasar el canal del doctor Enrique para que ustedes puedan suscribirse y si hay alguna temática particular puedan profundizar esos temas dentro del canal de nuestro invitado. Agradecemos la invitación de ustedes para nosotros y también la aceptación de esta invitación del profesor Enrique. Así que bueno, sin más, le damos la palabra. Enrique, me gustaría recordarte que vas a tener aproximadamente 30 minutos para poder presentar y en el caso de ser necesario nosotros vamos avisándote el tiempo restante. Así que te agradecemos. Buenas noches a todos, buenas tardes. Primero me gustaría agradeceros a vosotros, Marcelo, Fernanda, por la invitación, por estar aquí en este momento. Es un placer estar aquí junto con Carlos Alberto también. Es todo un honor poder estar aquí con vosotros. Y yo vengo a contaros una historia. Pero antes de contar historia voy a hacer una cosa que me están enseñando, que debo hacer algunas veces, que es una breve descripción de quién soy para aquellas personas que tienen algún tipo de deficiencia visual. Soy Enrique, soy de origen español, con el pelo largo, con bastante barba, con una camisa azul con puntitos blancos y detrás de mí tengo un estante con algunos libros. Y ahora sí, vamos a comenzar. Como te decía, yo traigo una historia y es simplemente una historia. Y para contaros esa historia he utilizado la disculpa de un artículo que publiqué junto con un colega un par de años atrás, un año atrás o algo así. Fui profesor de estudios de usuario un par de semestres en la UFISC, en mi universidad, y siempre teníamos en mente esta pregunta de ¿qué quiere un usuario? Y en realidad, bueno, la respuesta no es tan complicada. Mi respuesta, no la respuesta. ¿Qué quiere un usuario? No tengo ni la menor idea. No sé lo que quiere un usuario. Y muchas veces el usuario tampoco sabe lo que quiere. En Brasil es bastante común los restaurantes donde llegas allí y escoges unas cuantas cosas, las vas poniendo en el plato, luego las pesas y te lo comes. No sé si en Argentina también es común. Cuando voy a uno de estos restaurantes, lo que hago muchas veces, voy sin ninguna idea en mente exactamente lo que quiero, pero lo que hago es decidir cuando estoy allí lo que no quiero. Y es una cosa que hago con bastante frecuencia. Al principio pensaba que yo iba tomando allí de toda esa bandeja gigante que hay allí, que iba tomando la comida que yo quería, pero en realidad un día me di cuenta que lo que hago con mucha frecuencia es lo contrario. Decido lo que no quiero y en ese momento digo, bueno, pues no voy a querer esto de aquí, pues eso no lo cojo y cojo un poco del resto. Esa actitud es una actitud más común de lo que parece en realidad. Espero que haya gente que recuerde cómo era Google, también conocido como Google, unos años atrás. Bueno, cuando llegó Google fue una revelación, porque los portales y los buscadores estaban llenos de cosas, tenía un montón de anuncios. Algunos de ellos, para los que somos un poco más viejos, recordamos cómo eran los GIF animados que estaban por todo lugar, que eran un infierno. Google llegó y rompió todo eso. Esa parte de arriba, esa foto de arriba de Google que podéis ver aquí, presenta cómo era al comienzo. Más o menos esa foto es de 1999, si no recuerdo mal. Llegó innovando bastante porque tiró mucha de la información que había en la página web y centró un poco más en la parte importante, en el buscador. ¿Cómo es Google hoy? Es, como podemos ver abajo, no tiene prácticamente nada. ¿Será que el usuario sabía que quería esta opción que tenemos aquí debajo? Bueno, probablemente no. Ni el usuario, ni la empresa, ni nadie. Pero el caso es que la experiencia de los años nos ha llevado a tener de un Google que tenía varios enlaces por aquí, hasta para colocar tu email y suscribirte, a una cosa bastante diferente, mucho más simple y que cuando tú entras no tienes que hacer ni siquiera clic sobre esa caja de búsqueda. Directamente puedes empezar a escribir.
Además de esa pregunta, también nos preguntamos, mi colega y yo, José, que fue mi colega, podéis ver después en la bibliografía, nos preguntamos cómo debería ser o qué debería ser una biblioteca nacional. Es una pregunta con una respuesta bastante complicada, más complicada de lo que parece. Y ahora, para aquellos que sois de archivística, de archivología, cuando hablo de biblioteca, y esto va a ser una disculpa al tiempo todo que hable de biblioteca, en realidad estoy hablando de un servicio de información a ese nivel, puede ser un archivo nacional también. Entendiendo este tipo de institución como la institución cabecera de todo el servicio, como la más importante de todo el servicio. ¿Qué servicios debería ofrecer? Bueno, no teníamos ni idea, así que lo que hicimos fue investigar. Esta historia que voy a contar, tal vez en algún momento es una historia de terror, pero está basada en hechos reales. Bueno, para ilustrar un poco todo esto de aquí, entré en la Biblioteca Nacional y busqué una cosa bien simple. Llegué a la página y dije, bueno, voy a buscar fotos. Y llegué y vi este menú de aquí. Y pensé, objetos digitales en el catálogo, debe ser eso de aquí. Claro, pero yo trabajo con bibliotecas, trabajo con archivos y para mí no es muy complicado. Mi pregunta es, cuando me encontré esto aquí, ¿será que mi familia, que no trabaja este tipo de cuestiones, conseguiría entender que objetos digitales es el lugar donde vamos a buscar una foto? Yo lo dudo un poco en realidad. Después llegué y pensé, bueno, voy a buscar una foto, una cosa que todos los argentinos y que se conozca en el mundo entero para poder ilustrar la charla que voy a dar aquí. Y decidí que Maradona podría ser un buen ejemplo, porque es conocido en el mundo entero. ¿Saben cuántas fotos existen de Maradona en la Biblioteca Nacional Argentina? Foto ninguna. Existe una viñeta. Y bueno, es un poco complicado entender una Biblioteca Nacional que no tiene ninguna foto de uno de esos grandes nombres de la historia del deporte, del fútbol de un país. Después entré en una página que es de pago, donde puedes comprar las fotos, puedes utilizarla con diferentes fines, y vi que en realidad ese mismo servicio para encontrar una foto se puede hacer y se puede hacer de una forma mucho mejor que lo que hace algunas bibliotecas. Vamos a la investigación. En América contamos que hay unos 35 países. De esos 35 países, 28 tienen una web de su biblioteca nacional o esa biblioteca que representa la biblioteca nacional. Por ejemplo, en Estados Unidos no hablamos de biblioteca nacional, hablamos de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Bien, solamente 28. Hay 7 que ni siquiera tienen página web. Lo que nosotros hicimos en esta investigación fue lista de países, después buscamos todas las webs de las bibliotecas nacionales y por último analizamos qué servicios ofrecían en línea. Encontramos que 16 de esas 28 bibliotecas, que es nuestra muestra, que 16 tienen una biblioteca digital, solamente 16. Encontramos de ellos que solamente 7 tienen alguna colección o muestra en línea, solamente 7 de 28, el 25% de nuestra muestra. Y uno de los detalles que más nos llamó la atención es que solamente 20 de las 28 disponen de un catálogo en Internet. Un catálogo, que es lo más básico que tiene una biblioteca. Solamente 20 de 28 bibliotecas que forman nuestra muestra. También estuvimos viendo qué más servicios ofrecen. Bueno, ofrecen servicios sobre ISBN, sobre cómo conseguir. Aquí estamos hablando de servicios donde puedes hacer alguna acción dentro. Es decir, si estás buscando sobre el ISBN, no es que tenga un poco de información, es que se pueda por lo menos comenzar a realizar algún trámite relacionado. Eso es lo que nosotros entendimos por servicios. Solamente el 25% de nuestra muestra puede solicitar algún tipo de documento de reproducción. Solamente el 21% permite hacer una reserva para visitas de grupos. Solamente el 18% permite registro, que es para hacerte el carnet de la biblioteca, en el caso que permita, para investigadores, por ejemplo. Solo el 11% tiene algún tipo de formación para los usuarios. En líneas generales de estos servicios que estoy hablando, así es como quedaría Argentina. La Biblioteca Argentina, la Biblioteca Nacional, tendría solicitar y reproducir documentos, se puede hacer a partir de la web, visitar grupos, las visitas de grupos también se pueden solicitar a partir de la web y el registro de usuarios. Si echamos un vistazo en esta gráfica, que no es importante todos los detalles, solamente algunos de ellos, ¿vale?
Vemos que Canadá y Estados Unidos son los que más servicios tienen en esta parte de aquí. Y vemos como hay un conjunto de países como Nicaragua, Panamá o Venezuela, por ejemplo, que solamente tienen uno de estos servicios. Pero en líneas generales, el número de servicios que están ofreciendo es bastante bajo. Y es lo relacionado con la difusión de contenido. ¿Será que la Biblioteca Nacional difunde contenido y cómo es que hace eso? Bueno, el 79% tiene noticias. Es una cifra bastante aceptable, 79% de nuestra muestra. 43% tiene una agenda disponible también para decir cuáles son los eventos que están sucediendo en la Biblioteca Nacional o eventos relacionados también. Un 25% solo tiene un blog. Después tenemos algunas excepciones por ahí, algunos elementos un poco más tratados, como pueden ser los podcasts, con un 14%, que bueno, son aquellos programas de radio que los puedes escuchar como tú quieras, por definirlo de una forma bien somera, y apenas el 7% tiene la opción de newsletters. También es destacable en nuestra área, desde mi punto de vista, que los RSS, un tipo de tecnología que los bibliotecarios deberíamos de conocer y utilizar con mucha frecuencia, solamente es utilizado en el 21% de los casos. Y ahora nos preguntamos también, ¿y sobre redes sociales? ¿Cómo es que funciona esto? Bueno, por lo menos existe esta presencia en redes sociales. No fue nuestra intención investigar de forma más profunda cómo son las interacciones y cómo ocurren estas interacciones, pero sí que vimos que tienen Facebook, 57% tiene Twitter, algunos de ellos tienen YouTube, y en menor medida Flickr o Pinterest o Instagram. Es bastante curioso, solo el 7% tiene una cuenta de Instagram que esté activa y que funcione. Algunos de ellos tenían Google Plus, en fin, que ya ha fallecido, y alguna biblioteca también tenía LinkedIn o Vimeo. Algunos detalles más. Los canales de contacto que tienen las bibliotecas nacionales con los usuarios son muy escasos y fundamentalmente están basados en los formularios. Es un formulario que tiene la página web donde tú rellenas los datos, envías y se acabó. Esa es la interacción entre la biblioteca más relevante del sistema y los ciudadanos. Llamó bastante nuestra atención ese dato. Por otro lado, Costa Rica y Estados Unidos tienen por lo menos un chat donde puedes hacer alguna pregunta. Ese chat no significa que esté siempre disponible, pero por lo menos tienes un canal de comunicación que no sea el formulario. Otro de los detalles que nos llamó muchísimo la atención es que el 25% de la muestra que utilizamos, de 28 países, de 28 bibliotecas, tiene algún tipo de problema relacionado con enlaces que están rotos, chats que no funcionan o algunos menús flotantes que están flotando por ahí de más, entre otros problemas que identificamos. Cuando llegamos a este momento, lo que hicimos fue preguntarnos de nuevo, ¿cómo debería ser una biblioteca nacional? Y en realidad no tenemos una respuesta de cómo debería ser. No tenemos mucha idea. Pero lo que identificamos es que como son las bibliotecas nacionales hoy en el continente americano, en Internet podemos decir que no tiene las funciones de una biblioteca nacional. Tal vez en el contexto analógico, si tú llegas a la Biblioteca Nacional, sí que hagan las funciones de tal, pero en Internet no. Y desde nuestro punto de vista, eso es un problema bastante grande. Porque, ya lo veremos a continuación, por qué exactamente. Pero la biblioteca es un lugar estupendo para utilizarse como una herramienta para garantizar, por ejemplo, el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos. Esa parte que dice que todo el mundo tiene derecho a libertad de opinión, de expresión y, sobre todo, el derecho de investigar y recibir informaciones y opiniones. Esa parte de ahí, la Biblioteca Nacional tal vez podría dar un paso a frente. Y que, por ejemplo, cuando un investigador, como he hecho yo, busca una foto de Maradona, en lugar de tener que ir a un sitio comercial o tener que buscar en Google o tener que buscar en un buscador comercial, es un poco complicado entender cómo una biblioteca nacional no tiene por lo menos algún recurso relacionado con eso. Por lo menos con algunos de los personajes más importantes o con algunos de los acontecimientos más importantes de la historia de una nación. Por otro lado, las bibliotecas deberían ofrecer sus contenidos y de una forma, además de accesible y fácilmente comprensible,
deberían ofrecerlo de la forma más abierta posible. Las bibliotecas no son los dueños de la información, son los custodios. Y son los custodios del patrimonio nacional. Y como tal, deberían disponibilizar el patrimonio nacional para que el mayor número de personas lo utilice. Para eso necesitamos que utilicen algún tipo de licencia que permitan hacer eso. Y aquí es donde coloco mi sugerencia para colocar el tipo de licencia más abierta que ellos consideren, que desde mi punto de vista es lo que se debería hacer. Una licencia como las Creative Commons, como la BY o BY-SA, que permite compartir a los usuarios sin ningún tipo de, o sin casi ningún tipo de restricción. Para acabar, porque quería ser muy breve, voy a hacer una cosa que nunca he hecho en mi vida, que es autocitarme. La calidad y la adaptación de los servicios bibliotecarios a las necesidades de los usuarios es determinante para garantizar el futuro de las bibliotecas, independientemente de la plataforma. Esto es, una biblioteca, sea una biblioteca nacional, sea una biblioteca escolar, sea como sea la biblioteca, particularmente la Biblioteca Nacional por la responsabilidad que conlleva, debería tener servicios online también. Ya no existe una buena justificativa para que los servicios sean exclusivamente presenciales cuando estamos en un contexto donde casi todo es digital. En mi caso, yo estoy en Floripa, una ciudad maravillosa que está a bastantes kilómetros de vuestra ciudad. Carlos Alberto está en otra ciudad que está un poco más al norte de aquí, si no estoy equivocado, creo que él está por Belo Horizonte, que está bastante lejos también, y todos podemos estar participando. Para eso está mediado por la tecnología. La biblioteca también debería asumir esa tecnología como parte de sus servicios y no pensar que los servicios son exclusivamente presenciales. Y nada más, con esto, quería agradeceros mucho estar aquí y después continuamos en las preguntas. Muchas gracias, profesor Enrique, por su aporte y por su presentación. Bueno, seguimos con las presentaciones y al final, si le parece, contestamos las preguntas. Entonces, que hay un par ya para que contestes. Así que doy lugar a Carlos Alberto. Hola, profesor Carlos. Bien, agradecemos al profesor Enrique por su exposición y después de esta charla sobre los servicios web de las Bibliotecas Nacionales de América, la cual fue muy interesante, adentramos al mundo de las prácticas informacionales con el profesor Carlos. Seguimos con su presentación y presentándole un poco al profesor Carlos. Carlos Alberto Ávila Araújo es doctor en Ciencia de la Información, magíster en Comunicación Social y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Federal de Minas Gerais, en Brasil. Es presidente de la Asociación de Educación e Investigación en Ciencia de la Información de Iberoamérica y Caribe. Investiga sobre las temáticas epistemología de la ciencia de la información, dimensiones sociales, culturales y políticas de la información, estudios de usuarios de información, prácticas informacionales, información y postverdad. Actualmente es docente en la Universidad Federal de Minas Gerais, en la cual dicta, entre otras, la asignatura Estudios de Usuarios. En el día de hoy va a presentar la charla Estudios de usuarios de la información, la perspectiva de las prácticas informacionales. Gracias, muchas gracias, profesor, por aceptar la invitación. Le damos la palabra. Recordamos que tiene aproximadamente 30 minutos y en el caso de que sea necesario, nosotros le avisamos para el tiempo que falta. Bien, muchas gracias. Ahí le pongo su presentación. Bien, buenas tardes o buenas noches a todos. Fernanda, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad. Es un placer hablar con la gente de la Universidad Nacional del Nordeste y es un placer también hablar sobre usuarios de la información. Yo voy a hacer una presentación, creo, un poco complementaria a la presentación de Enrique, porque me gustaría hablar más desde las perspectivas teóricas y las posibilidades de investigación en el campo de estudio de usuarios de la información.
En esto, cuando nosotros hablamos de estudio de usuarios de la información, es muy importante percibir que existen tres distintas perspectivas de estudio de usuarios que se produjeron en las últimas décadas, desde mediados del siglo XX hasta hoy. Hay un primer conjunto de estudios que se llama estudio de uso de la información, o también a veces como sinónimo de estudio de usuarios. Lo que hablamos que son estudios orientados a los sistemas, a las bibliotecas, a las bases de datos. Son estudios de una naturaleza positivista, basados principalmente en métodos cuantitativos, que están involucrados con conceptos como deseo, demanda, requisito, uso. Son estudios básicamente de correlación de variables sociodemográficas. Yo voy a dar más adelante algunos ejemplos. Hay un segundo agrupamiento de estudios que son estudios de comportamiento informativo, hay un cambio, por tanto, conceptual de los estudios de uso orientados a los sistemas para los estudios de comportamiento que tiene que ver con los usuarios, los individuos. De una naturaleza cognitivista, son basados en métodos cualitativos, están involucrados con otros conceptos, principalmente necesidad, búsqueda y uso de la información. Son modelos basados sobre todo en cómo las personas sienten una brecha, una laguna cognitiva y cómo las acciones de búsqueda son resultado de esto. Más recientemente, en finales del siglo XX, empiezos del siglo XXI, surgen los estudios de prácticas informacionales o prácticas informativas que tienen el foco no en los sistemas, tampoco en los individuos, sino en los colectivos, en los grupos profesionales, grupos de una institución, ciudad o un país que sea, desde una idea sociocultural y, por tanto, con métodos etnográficos y están involucrados con otros conceptos. Este es un cuadro que se puede ver, por tanto, una comparación entre estudio de uso, de comportamiento, de prácticas, desde algunas características. Cada uno de ellos, por tanto, tiene un modelo teórico propio, también un concepto de usuario propio y están involucrados con conceptos específicos. Miren que este cuadro intelectual de los estudios de usuarios está de acuerdo con el cuadro general conceptual de los estudios de ciencia de la información. Disculpen, hubo un problema, sí. Desde la ciencia de la información se habla que existen tres grandes paradigmas o tres modelos de estudio de usuarios. Un modelo físico, que es primero, en que es basado en la idea de que los usuarios, los sujetos, producen datos o documentos que son transportados. Por tanto, es una problemática de transferencia de datos de un sujeto a otro sujeto. Y la ciencia de la información está involucrada con los mecanismos, los instrumentos, los servicios para hacer que esta transferencia de documentos sea más rápida, con menos error, con menos costes, etc. Hay un segundo paradigma, un segundo modelo de estudio de usuarios, que es el modelo cognitivo, que es basado en la tríade conceptual dato, información, conocimiento. Por tanto, es una perspectiva para la cual existen los documentos, los datos, que tienen una existencia objetiva. Hay los sujetos que tienen sus ideas, sus deseos, sus valores, sus concepciones, que son los conocimientos. El producto de la interacción de uno y otro es la información. La información es el tanto que los datos, los documentos, cambian el estado de conocimiento de una persona. Y, por tanto, el desafío de la ciencia de la información desde esta perspectiva es a la construcción de sistemas, de servicios, de productos que puedan replicar este proceso de conocer, de agregar datos a los conocimientos. Y el tercer modelo, que es presentado abajo, que es el modelo pragmático o intersubjetivo de la información, en que es basado en la idea de que nosotros, seres humanos, somos seres que están en constante actuación. Nosotros estamos en acción. Y en nuestras acciones, que son jurídicas, profesionales, de estudio, amorosas, etc., nosotros producimos documentos, nosotros informamos, nosotros generamos documentos, datos que se acumulan
y que en este acúmulo, en este sumatorio, se produce el acervo social del conocimiento, o la cultura, o la memoria colectiva. Pero nosotros también, en nuestras acciones cotidianas de todo el tiempo, consumimos los documentos de los otros y nos formamos y nos informamos por los documentos de los otros. Por tanto, miren que información no es un producto, sino una acción, que es la acción de producción y de utilización o de uso de los documentos. Y en este proceso se produce la identidad del sujeto y la cultura de una sociedad. Esta perspectiva de identificar 3 modelos de estudio de la información es una perspectiva muy compartida entre autores de epistemología de la ciencia de la información de muchos países, de Alemania, de México, de Dinamarca, Estados Unidos, España, Portugal, Canadá, Cuba, Reino Unido, entre otros. Mire que hay nombres a veces distintos, pero las ideas son un poco las mismas. Por lo tanto, miren que el desarrollo del área de estudio de usuarios está de acuerdo con el desarrollo general del campo de ciencia de la información. Por tanto, vamos a hablar de los 3. El primero son los estudios de uso de la información. Desde esa perspectiva, este es un ejemplo, un fragmento de un estudio muy típico. Miren que es un estudio sobre preferencia por fuentes de información distintas, periódicos, libros, cómics, magazines, que sea. Miren que hay indicadores de uso, de preferencia de estas fuentes de información, pero están como que presentados desde factores sociodemográficos, por ejemplo, en género, edad, estado civil, escolaridad y otros. Y por tanto, el objetivo de este estudio es determinar cuál es la variable significativa, la variable que puede explicar o que tiene interferencia en un gusto, en un uso, en un patrón de uso de la información. Este otro ejemplo, miren que hay el objetivo de la información de un centro de salud de Brasil. Por tanto, la gente va a este servicio de información con objetivos distintos, y también aquí un esfuerzo de identificar a la variable sociodemográfica que tiene que ver con una u otra opción. Este es un otro ejemplo, es un estudio desde una empresa, pequeñas empresas que tienen hasta 100 empleados y grandes empresas que tienen más de 1000. En este estudio, en este fragmento específico, se pregunta sobre la relevancia de las fuentes de información. Miren que están las fuentes de información en la primera columna, y los respondientes, la gente tenía que responder de 1 hasta 5 que sea menos o más relevante. Y por tanto, el objetivo del estudio es determinar si la variable, que sea una pequeña o una gran empresa, tiene un impacto en cálculo, en la percepción de la relevancia. Miren, por tanto, que en todos esos estudios, y claro, hay otros, muchísimos, esta fue la primera perspectiva de estudio de usuarios y sigue siendo la perspectiva más adoptada, más utilizada por los investigadores, que tiene sus contribuciones, tiene sus ganos para el conocimiento científico, pero lo que pasó es que en un determinado momento algunos investigadores colocaron en la cuestión de que este modelo no era suficiente para conocer todo sobre los usuarios. Y por tanto, hubo una contestación para que una propuesta de se incorporar el concepto de conocimiento en los estudios. Y por tanto, hay un investigador de Reino Unido que se llama Tom Wilson, que es uno de los primeros a proponer un nuevo campo de estudio dentro de estudio de usuarios llamado Information Behavior o comportamiento informativo. Mire que en este diseño hay la idea de que se puede estudiar el comportamiento, la procura por la información en un comportamiento más amplio que sea la búsqueda por la información, una búsqueda sistematizada, y más amplio aún la idea de comportamiento informativo que incluye, por ejemplo, incluso la información pasiva, cuando yo tengo acceso a una información que yo no estaba en búsqueda de ella. Y cuando se propone, por tanto, el modelo de estudio de comportamiento informacional, hay una serie de modelos de estudio, le voy a presentar muy brevemente algunos de ellos,
Este es el primero, es un modelo de Tom Wilson. Miren que hay en este modelo la idea de que hay un usuario de la información y la cuestión que inicia el comportamiento informativo de los sujetos es la existencia de una necesidad. Es esto que hace con que los sujetos tienen o pasen a tener un comportamiento de búsqueda de la información. Este comportamiento puede darse, como está en la positiva, por una demanda en sistemas de información, en bibliotecas, en archivos, en museos, en centros de memoria, en motores de búsqueda, pero también en otros recursos de información, incluso otras personas, la comunicación informal, los colegios invisibles, etc. En uno u otro caso, está sujeto al suceso o al fracaso, ¿sí? Que puede todo darse bien o no. Si no está bien, se empieza un nuevo proceso de búsqueda de la información. Pero si está bien, la consecuencia de esto es el uso de la información, que puede generar la satisfacción o no satisfacción. Y por tanto, más una vez, empieza todo el proceso. Pero si hay un uso de información, puede haber también una transferencia de información para otras personas, por tanto, cambios de información, y siguen los comportamientos informativos. Mire que en este modelo se puede perceber el intento de Tom Wilson de predecir las etapas de la acción de las personas para que puedan se desarrollar sistemas de información a atender a las necesidades. Pero una cuestión que estaba preocupando a Tom Wilson es cuáles son los factores que interfieren en este proceso, que actúan en este proceso. Y para esto, Tom Wilson construye un otro modelo de estudio, miren, que es complementario al anterior, en que las cuestiones que tienen que ver con la necesidad de información están involucradas con 3 dimensiones básicas. El nivel personal, las características de un individuo, las características psicológicas, afectivas, cognitivas. 2, el nivel social. Nosotros pertenecemos a una familia, pertenecemos a un grupo profesional y todo más. Por tanto, hay un pequeño colectivo más cercano a nosotros que produce patrones de necesidad de información, de estrategias de búsqueda de información. Pero más amplio aún, hay el nivel de ambiente, que es una ciudad, que es un país, que es una comunidad internacional, que también tiene sus maneras de hacer identificación de necesidad de información, de búsqueda de información. Por tanto, miren que en este modelo se puede identificar cuáles son los factores que actúan en el proceso y después se puede ver que hay un listado de los comportamientos de búsqueda de la información. El comenzar, encadenar, hacer browsing de la información, la diferenciación, el monitoramiento, la extracción, la verificación y el cerramiento del proceso. Y para cada uno de ellos, por tanto, hay correspondencias entre la manera de sentir necesidad de información y de actuar en relación a sistemas, servicios y productos de información. Este es un modelo de una pesquisadora, de una investigadora de Estados Unidos llamada Brenda Dervin. Es una teoría que se llama sense making, o producción del sentido, del significado. Brenda Dervin construye su modelo en la perspectiva de 3 conceptos, que es la situación, por tanto, las acciones de una persona, las tareas desarrolladas todo el día en profesión, en vida personal y todo más, la laguna o la brecha de información, y después el uso, los resultados desde una búsqueda de la información. Con esto, lo que quiere decir Brenda Dervin, que nosotros, sujetos humanos, desarrollamos nuestras acciones todos los días, todo el tiempo. Pero nuestras acciones tienen que, cuando no hay información sobre algo, nosotros no podemos proseguir con la acción. En este momento en que se para la acción, es que empieza el comportamiento informativo del sujeto. Pero lo más importante es que después de una serie de investigaciones empíricas, Brenda Dervin y su equipo percibió que la manera de cómo la gente siente la brecha o la laguna de información es más importante que los factores sociodemográficos para determinar la manera como las personas van a hacer la búsqueda y el uso de la información. Mire que este no fue un hallazgo teórico, sino empírico.
basado en los resultados de investigaciones empíricas. Este es más un modelo de comportamiento informativo de una investigadora llamada Carol Coulthard de Estados Unidos, que propuso el modelo Information Seeking Process, un estudio de comportamiento de búsqueda de la información basado en la idea de proceso. Carol Coulthard realizó sus investigaciones en las bibliotecas escolares, en investigaciones de los niños dentro de las bibliotecas, y percibió que es posible identificar 6 etapas del proceso de búsqueda de la información, que están en este cuadro: iniciación, selección, explotación de los contenidos, y el más importante, que es el cuarto, la formulación de un foco, de un tema específico de investigación. Este es el momento decisivo que determina que sea bien o malo sucedida el proceso de búsqueda de la información y de concretización de la investigación. Estos, por tanto, son algunos de los estudios de comportamiento informativo que fueron los más importantes logros conceptuales de la investigación sobre usuarios en los años 1980-1990. Pero en el siglo XXI hubo la percepción de que estudiar solo la perspectiva desde los usos, por tanto, desde la orientación por los sistemas, o solo por los individuos, por tanto, desde el comportamiento informativo, no eran suficientes para la comprensión de la complejidad de los usuarios de la información. Y por esto se propone el concepto de prácticas informativas o prácticas informacionales. Este es un ejemplo, es un modelo llamado ELIS, Everyday Life Information Seeking, de un investigador de Finlandia llamado Reijo Savolainen, que fue el primero a proponer el concepto de prácticas informativas. Prácticas informativas es una expresión que viene de la idea de praxis, el concepto de praxis que he trabajado desde los griegos antiguos y después, claro, por otros, que tiene que ver con la acción misma. ¿Qué es praxis? La acción misma de los sujetos de actuar en el mundo y en este proceso construir el propio mundo. Por tanto, no hay un mundo, no hay una realidad aislada de los sujetos, una realidad que no tiene que ver con los sujetos, que tiene una existencia en ella misma, sino una realidad que es todo el tiempo construida y reconstruida y cambiada y recambiada por los sujetos. La idea de práctica también es desarrollada por una perspectiva teórica llamada etnometodología, que es creada en Estados Unidos por un investigador llamado Garfinkel, que tiene una perspectiva, por tanto, muy etnográfica y basada en la idea de que para estudiar los sujetos es necesario estudiar los significados que los sujetos producen o confieren a sus propias acciones. Este es el modelo de Savolainen. Miren que hay 2 dimensiones, una que se llama el dominio de la vida y otra que es el modo de vida, perdona, y otro que es el dominio de la vida. Mire que hay flechas que están en sentido doble. Significa que hay una dimensión individual. Yo tengo mis propias maneras de sentir, de tener necesidad de información. Yo tengo mis propias maneras de hacer las estrategias de búsqueda de la información. Pero hay también significados sociales compartidos do que es la información, do que es información pertinente o relevante o que no es relevante, de cuáles son las fuentes de información más verdaderas o menos verdaderas, o que sean de más calidad o de menos calidad. Por tanto, mire que toda la acción de los sujetos está en otro momento en un proceso dialéctico. Y por tanto, la perspectiva de prácticas quiere investigar exactamente el nivel de interacción entre las 2 dimensiones. Este es un ejemplo de una investigadora de Canadá llamada Pamela McKenzie, que trabaja, por tanto, con un proceso de prácticas informativas en 4 niveles. Y entre sus contribuciones está la idea, el concepto de serendipity,
que a veces no hay una traducción muy buena en portugués o en español, pero una idea de acaso, de oportunidad. Por tanto, de que lo que ocurre en los procesos de prácticas informativas ni siempre es un producto de una acción planeada, de una acción sistemática, sino también tiene una cantidad de imprevisible. Dos, la idea de procuración, la idea de una acción que es producida con el otro, con la otra persona. Por tanto, el proceso no es solo individual. Este es un modelo de una investigadora de Suecia, Arlan, que trabaja con la idea de negotiating, de negociación. Significa que los procesos de definición de qué es bueno, malo, bonito, feo y todo más, no son nunca individuales, sino negociados desde una perspectiva individual y otra que es colectiva. Una otra contribución de esta investigadora es la percepción de que prácticas informativas o informacionales no son solamente las acciones de hacer búsqueda, de hacer browsing en los sistemas de información, de hacer download de un documento PDF, todo más. Estas son las acciones. Las prácticas son las acciones, los significados atribuidos por los sujetos y el significado social compartido de estas acciones. Estas son las prácticas informativas. Este es otro modelo de Calms. Miren que habla de un papel de la información, de un rol de la información, de las influencias del social para la construcción del significado, por tanto, una negociación, más una vez, pero que tiene como resultado prácticas que son individuales, pero son individuales después de serem sociales, de serem construidas de una manera, desde una perspectiva de la cultura y del social. Yo voy para el final, para tener el tiempo de las preguntas. Me gustaría, por tanto, mire que estamos hablando todo el tiempo de 3 maneras de estudiar los usuarios de la información. Nosotros podemos hacer la pregunta, ¿cuál es la mejor? No hay la mejor. Cada uno de los modelos está adaptado para hacer estudio de un aspecto de la realidad. Claro que los modelos orientados a los sistemas son más instrumentales, son más útiles, por ejemplo, para tomada de decisiones sobre una colección de una biblioteca, sobre un software de catalogación, etc. Son muy útiles y muy aplicables, muy rápido. Los estudios de comportamiento tienen una dimensión distinta, pero también se construyen en modelos y producen datos de investigación que pueden percibir la manera como la dimensión cognitiva se relaciona con la información. Pero los estudios de prácticas, que son los más recientes, construidos hace menos años, están involucrados, por tanto, con la idea de que es muy importante, por ejemplo, hoy, en que hay una importancia muy grande de las redes sociales, de los motores de búsqueda. Nosotros sabemos que los algoritmos de los motores de búsqueda hacen recogida de datos de los sujetos para proporcionar, por ejemplo, las respuestas, los resultados de consultas, de preguntas sobre un determinado asunto. Por tanto, hay una dimensión que es colectiva, que es muy necesario conocerla. Enrique Muriel habló hace poco sobre las bibliotecas nacionales y la diferencia de los servicios de las bibliotecas nacionales de los países de América. Claro que hay un conjunto de estas diferencias que tiene que ver con los profesionales de esas bibliotecas, con políticas de información de esas bibliotecas. Pero hay también otro conjunto de factores que tiene que ver con la cultura de estos países, con la valorización más amplia o menos de la biblioteca, del papel de la biblioteca, de la importancia de la información, de los libros y todo más. Y con esto me gustaría cerrar con una idea sobre el sentido del estudio de usuarios dentro de las perspectivas de estudio de la ciencia de la información. El primer modelo de estudio de usuarios, que está basado en la perspectiva física de estudio de la información, está directamente involucrada con el modelo, la teoría matemática de la comunicación de Shannon y Weaver.
son ingenieros de telecomunicaciones de Estados Unidos. Esta es una cita de Weaver en que habla que una teoría técnica de la información, de la ingeniería de la información, es como un empleado muy eficiente y discreto de los correos y telégrafos. Al pasar nuestro telegrama, el significado no le preocupa, sea triste, feliz, vergonzoso. Solo lo que tiene que hacer es transmitir correctamente todos los mensajes que le llegan. Hay un investigador de lingüística llamado John Searle, de Estados Unidos, que propuso en un momento lo que llamó de una metáfora del cuarto de la habitación china. Es una habitación en que hay un chino que trabaja y que recibe documentos que están en inglés. Y tiene que dar la destinación a esos documentos para uno u otro canal de diseminación a partir de algunas características físicas de estos documentos. Y hace esto, y hace muy bien, pero no sabe lo que es el contenido de los documentos porque están en inglés, y solo conoce chino. Es un poco la idea de una ciencia de la información de los años 1960, 70, de una ciencia de la información que se busca un poco neutral, que quiere solo hacer la transferencia de la información y no se preocupa con los efectos de la información, con sus apropiaciones por parte de los sujetos, con la dimensión ética de la información, la dimensión ideológica de la información. Y me parece que los estudios de prácticas informacionales o prácticas informativas están en una otra manera de hacer ciencia. Están directamente involucrados con los fenómenos contemporáneos, con lo que se hace en términos de información en el mundo contemporáneo. Por tanto, estudiar las prácticas es también percibir el rol de la información. Por ejemplo, en un mundo hoy en que hay movimientos neonazis, en que hay presidentes de la República que hablan mentira todos los días de manera compulsiva y proponen muros y proponen acciones contra inmigrantes y hay prácticas como los quemados, la ablación de niñas en África, el movimiento antivacuna, el movimiento de tierra plana, todo lo que pasa, incluso de líderes religiosos que engañan a sus fieles. Miren que hay una serie de fenómenos hoy que son problemáticos, que son desafíos para la humanidad. Y muchísimos de esos fenómenos tienen que ver con información. La información hace parte del movimiento de negacionismo científico, de queda o de fragilidad de las democracias en el mundo contemporáneo, de la construcción de una cultura del odio y todo más. Miren que, por tanto, si queremos tener profesionales que estén involucrados con los usos, los efectos, las dimensiones políticas, culturales, jurídicas de la información hoy, es para esto que se propone, que se construye la perspectiva de prácticas informativas. Y con esto yo encierro en este momento, agradezco a todos por la atención y paso la palabra para los organizadores para seguirnos con las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Carlos. Agradecemos mucho su exposición, que fue muy esclarecedora, principalmente para mí, porque como yo dicto la cátedra de estudios de usuarios, también trabajamos mucho esas cuestiones. Y bueno, de las exposiciones que tuvimos, y acá volvemos con los cuatro, resaltamos que el papel importantísimo de los archivos y la biblioteca en el reconocimiento, ¿no?, de los posibles usuarios y usuarios más frecuentes, considerándolos al elaborar los servicios web, creando taxonomías, incursionando en ese mundo de las prácticas informacionales, principalmente para incluir a todos los tipos de usuarios que nosotros tenemos y que podemos llegar a tener en nuestra unidad de información. Entonces, en este momento abrimos el espacio para preguntas y tenemos algunas preguntas para ambos expositores, así que vamos haciendo alternadamente y bueno, empecemos. La primera pregunta es para el profesor Enrique y es una pregunta, veamos acá, para poner en el chat. Bien,
Entonces, las web de las bibliotecas nacionales son solo una especie de propaganda de la biblioteca como espacio físico. No lo he dicho yo. Lo cierto es que hay un número significativo de bibliotecas nacionales que parecen cumplir con lo que dice esa pregunta. Parece que simplemente es propaganda o anuncian servicios mínimos. Tal vez tienen la información mínima necesaria porque en ese gobierno, en ese país, exige un mínimo de información necesaria o algo así. Pero lo cierto es que muchas bibliotecas nacionales, desde el punto de vista de utilidad para los usuarios, digamos que tienen una utilidad bastante baja. Bien, mi micrófono estaba apagado. Muchas gracias, profesor Enrique. Ahora, una pregunta para el profesor Carlos, que es del profesor Enrique. Se prepare ahí. ¿Cómo pueden, profesor Carlos, los estudios de usuarios contribuir a luchar contra la desinformación? Perfecto, Enrique. Muchísimas gracias por su presentación sobre las bibliotecas nacionales y por la pregunta. Vamos a debatir. Creo que cuando nosotros estamos estudiando la desinformación o el fenómeno de las fake news, yo prefiero utilizar el término posverdad, porque creo que es más amplio. Nosotros, desde la ciencia de la información, desde la percepción de este fenómeno como un fenómeno informativo, creo que se queda muy claro para nosotros que hay una dimensión que es tecnológica, que tiene que ver con la lógica de los algoritmos y la manera como los algoritmos están a producir efecto burbuja o otros nombres que tenga, y por tanto están promoviendo aislamiento de algunas personas en grupos cerrados y personas que no están teniendo el espacio de contradicción, el espacio de contacto con ideas contrarias, con perspectivas distintas, solo un refuerzo todo el tiempo del mismo. Y, por ejemplo, estábamos, antes de empezar esta sección, estábamos hablando de un documentario de Netflix, que es el dilema social, el dilema de las redes sociales. Es muy claro esto cuando habla de... hay un ejemplo en este documentario que son las personas que creen que la Tierra es plana. Y las redes sociales posibilitan a esa persona encontrar otras que tienen la misma visión y se forma una comunidad de personas que todas creen que la Tierra es plana y por tanto tiene una realidad que es propia. Y por tanto, hay una consecuencia muy fuerte de esto, es que nosotros estamos teniendo dentro de nuestras sociedades grupos con realidades muy distintas. Y esto está como que imposibilitando la creación de consenso de lo que sea verdad, lo que sea la realidad. Pero, desde los estudios de usuarios, si hay una dimensión que es claramente tecnológica, hay una dimensión que es humana, que es social y cultural, lo que permite que algunos autores estén hablando hoy de una cultura de la posverdad o de un régimen de la posverdad. ¿Qué es esto? Es una condición nueva que nosotros, claro que las mentiras siempre existieron, información falsa siempre existió en la historia todo el tiempo, pero hay un hecho nuevo en los últimos años, es que hay una circulación masiva de información falsa, muchísimo más grande que se había antes. 2, nosotros hoy tenemos condiciones de checar la información si es verdadera o falsa. Nosotros tenemos estas condiciones en pocos segundos con nuestros smartphones. Nosotros podemos hacer esto. 3, nosotros no hacemos esto. Este es el componente de la posverdad. Es que yo comparto una información falsa, mismo con las condiciones de verificar si es falsa o no es falsa. Y muchas veces sabiendo que no es verdadera. ¿Por qué yo hago esto? ¿Por qué nosotros estamos haciendo esto? ¿Por qué nosotros estamos compartiendo información que no es verdadera? ¿Por qué nosotros tenemos este desprecio por la verdad?
Este es el hecho nuevo que desde los estudios de usuarios, creo, es la más importante contribución de los estudios de usuarios. Percibir cómo se construye una cultura de la posverdad, una cultura del desprecio por la verdad. Más una vez, creo que este es la perspectiva de actuación profesional más importante de nuestros días. Es promover no más una cultura del acceso a la información. Eso tenemos muchísimo, pero lo que nosotros tenemos que construir es una cultura de la valorización de la verdad. Hay un investigador de la Universidad de California, en Estados Unidos, llamado Jonathan Ferner, que produjo hace poco un artículo en que hablaba de un cambio veritístico en la información. Si nosotros vivimos un cambio cognitivo, después un cambio social, está proponiendo él más uno, que sea un cambio en lo cual la idea de verdad de la información esté en el centro de nuestras preocupaciones. Pero mira que, Enrique, creo que estamos en un proceso de comprender los fenómenos que no están de pronto comprendidos hasta aún, pero también de producir nuestras intervenciones en esta cuestión, en este problema. No sé qué piensas tú sobre esto. La pregunta era para ti y fue de propósito. Estoy de acuerdo contigo, en realidad. Estoy bastante de acuerdo contigo. No hay mucho más que añadir. Es cierto que estamos en una situación en la que yo creo que no conseguimos entender muy bien cómo funciona todo esto. Solo comenzamos, yo creo que los últimos meses, tal vez en el último año, comenzamos a tener algunas certezas. Y entre ellas, que las redes sociales están polarizando y están perjudicando a la democracia prácticamente en el mundo entero. En algunos países tienen más influencia que en otros, pero ellos son responsables. Ahora la dificultad está, o una de las muchas dificultades que tenemos, es si vamos a conseguir que ellos paguen, si vamos a conseguir que ellos asuman su parte de responsabilidad y qué van a hacer para que eso deje de ser así, porque en realidad la utilización de redes sociales o de medios sociales en general es muy amplia en nuestra sociedad, cada vez utilizamos más, cada vez más personas utilizan más y no todas las personas tenemos las condiciones necesarias, educativas, en fin, de diferentes niveles, para identificar qué es cierto, qué no es cierto. Y a veces cuando damos con una comunidad que piensa igual que nosotros, el problema está que se refuerza ese pensamiento y no conseguimos salir de ahí. Ya veremos lo que sucede. Qué bueno este debate para que nosotros podamos calentar los motores. Y ahora una pregunta para el profesor Enrique sobre las licencias. Pregunta, profesor, ¿las licencias cómo se tramitan? ¿Cuesta obtenerlas para ampliar el servicio? Muchas gracias. Cuando yo comentaba sobre licencias, en realidad estaba hablando sobre un tipo de licencias, que es un tipo de licencia con el que yo trabajo, que siempre voy promoviendo, que poco tiempo atrás también con Carlos estuve hablando con él también y le comenté, oye, tienes que poner una licencia en tu próximo libro, por favor. Es una licencia que se utiliza particularmente en el contexto de la educación, que son muy comunes en libros, en artículos científicos. Da para colocar en todo tipo de obras, pero son más comunes en esas obras en concreto. Por ejemplo, para software no son recomendadas. Existen ya otros modelos que son bastante mejores y contemplan mejor otro tipo de obra como esa. Yo hablaba de las licencias Creative Commons, después escribo por aquí que seguramente mi pronunciación en inglés no sea suficientemente buena, y son licencias totalmente gratuitas. Es muy simple de colocar una licencia en una obra, solo tenemos que tener un poco de cuidado, tenemos que saber qué es lo que queremos, cuál es nuestra pretensión, qué queremos hacer con nuestras obras. Siempre me dirijo a un público que está relacionado con educación o con bibliotecas. Entonces, yo presumo que la gente va a estar interesada en divulgar conocimiento, en compartir conocimiento, y esa es la base a partir de la cual me siento con esa capacidad de decir utilizar licencias. Es fundamental que utilicéis licencias. En el caso de Argentina, por ejemplo, la ley de derechos de autor es tremenda, es extraordinariamente restrictiva, una de las más restrictivas que hay en el continente americano, si no recuerdo mal, es la más restrictiva que existe y una de las más restrictivas del mundo. ¿Eso fomenta la educación? No.
¿Eso favorece la educación? No. ¿Eso beneficia a los autores? No. No beneficia a los autores. Entonces, debemos comenzar a pensar que las licencias deben formar parte o de los currículum relacionados con nosotros, con personas de Biblio, de Arqui, o de la idea de educación. Tenemos que aproximarnos más, tenemos que saber cómo funciona. El funcionamiento es simple, que no voy a entrar ahora a hablar sobre eso, pero si echáis un vistazo a mi canal de YouTube, creo que hay algún vídeo en portugués mío, que significa que da para entender si habláis español. Hay una aula de 2 horas que hablo sobre derechos de autor en general, en el caso de Brasil, pero que muchas cosas también sirven para Argentina. Y también hablo sobre las licencias Creative Commons. Voy a escribir por aquí ahora para que tengáis ahí cuál es el nombre exacto. Bien, muchas gracias, profesor. Está bueno que escriba en el chat, así nosotros sabemos también. Profesor Carlos, una pregunta para usted. ¿Cuánto influye el profesional de la información en el comportamiento informativo del usuario? Es una pregunta muy importante, sobre todo porque durante las décadas de mediados del siglo XX hasta el siglo XXI, se hablaba sobre todo del usuario que estaba en presencia física dentro de la biblioteca. Por tanto, el profesional, el bibliotecólogo, conocía personalmente casi todos sus usuarios. ¿Qué significa esto? Que el profesional tenía un conocimiento de los usuarios, mismo sin hacer estudio de usuarios. Porque solo por el contacto en los servicios de referencia, solo por el contacto en préstamo de documentos, de libros, de obras, ya se construía un conocimiento de una manera informal que sea, pero se producía un conocimiento. Y por tanto, ¿qué significa esto? Que los profesionales conocían las características de sus usuarios y podrían pensar en servicios, en productos, en propio desarrollo de la colección también, tomar las decisiones sobre libros a serem adquiridos y todo más. Esto es una dimensión que se perdió. ¿Por qué? Hoy nosotros hablamos de usuarios que están lejos, que están en cualquier lugar. Por ejemplo, en este momento mismo, en el público, creo que estamos ahora mismo con 186 personas que están acompañando esa discusión. Pero hay gente de Brasil, hay gente de Argentina, hay gente de otros países, de Chile también y todo más. Pero hay una dificultad de saber dónde están, de dónde son esas personas y de qué perspectiva están acompañando este debate ahora mismo. Esto coloca un desafío muy importante que es, por tanto, crear instrumentos, crear maneras de conocer a este público, de saber qué público es este. Por ejemplo, cuando Enrique estaba hablando de las bibliotecas nacionales, claro que una biblioteca nacional es de un país, pero una biblioteca nacional de un país puede atender también a personas de otros países. Y tiene que pensar, por tanto, también a veces en servicios, no sé exactamente qué tipo de servicios, pero también pensar que hay otros públicos posibles y a veces puede ser muy significativo cuando, por ejemplo, hay un conjunto muy grande hoy de estudio de prácticas informativas de inmigrantes, que son personas que están en un país, pero que quieren informaciones de otro país. Yo voy a dar un pequeño ejemplo. Hace pocos días se descubrió un archivo de Irak de la época de Saddam Hussein. Y hubo una decisión del gobierno de hoy de Irak de no fornecer acceso a esos documentos. Y había muchísimas familias de personas que no están hoy en Irak, pero que gostarían de tener acceso a esos documentos para tener informaciones de sus familiares, incluso, sobre todo, de los que ya murieron, pero tener información de ellos. Esto es una cuestión, que es conocer sus usuarios. La otra cuestión es lo que está en la pregunta de Virginia, que es cuánto influye el profesional. En los años 1940, 50, 60 del siglo XX, se hablaba de una perspectiva de educación de usuarios, que era básicamente un proceso de dar a los usuarios instrumentos para comprender la lógica de la biblioteca.
qué es un catálogo, cómo se hace búsqueda en un catálogo, dónde están las estanterías, dónde están los libros, qué son los números en los libros, qué significan esos números, que hay una secuencia de los libros y todo más. En los años 1970, se construyó una otra perspectiva llamada literacia informacional o alfabetización informacional. En Brasil nosotros hablamos competencia en información, pero la gente que habla español, el término más común es alfabetización informacional, al fin. Por tanto, una idea de que de se construir competencias en las personas, por tanto, no solo para utilización de la biblioteca, sino para la utilización de todos los posibles recursos, servicios de productos informativos. Y también el reconocimiento de sus propias necesidades de información. Y por tanto, si yo conozco mis necesidades, se puede decidir si es una necesidad más urgente o menos urgente, o si tiene que sea más calificada o menos calificada, y cómo yo voy a me relacionar con las fuentes de información para identificar las que son verdaderas o falsas y todo más. Pero en los últimos años se percibió que solamente competencias técnicas para reconocimiento de necesidades de información, para delineamiento, diseño de estrategias de búsqueda y utilización, uso ético de la información, no eran suficientes. Sobre todo en el contexto de fake news, de posverdad y todo más. Y por tanto, hay un campo de estudio que tiene muchísima, por tanto, relación con la pregunta, que son los estudios en competencia crítica en la información o alfabetización crítica en la información. Esta palabra crítica no está por acaso, por una mera casualidad en esta expresión. La idea de crítica es situar el sujeto en las dimensiones ideológicas de la información, en las dimensiones históricas de la información. Por tanto, es identificar que en fuentes de información, que sea de periodismo, de televisión, de radio, pero también de escuelas, de iglesias, de religiones, de grupos políticos, grupos militares y todo más, es la capacidad de identificar también los intereses que están por detrás del productor de la información. Por ejemplo, más una vez, hoy se habla muchísimo, Enrique presentó hace poco los servicios, las redes sociales en que están las bibliotecas. Y habló, claro, nosotros sabemos que son empresas comerciales con intereses. Yo voy a dar un ejemplo solo, que es WhatsApp. WhatsApp, cuando llegó el WhatsApp, toda la gente estaba muy bien, porque tenemos un aplicativo de mensajes instantáneas que es gratuito, que toda gente puede tener, que es muy rápido, pero sobre todo que es gratuito. Pero nosotros hoy sabemos que no es gratuito. Y nosotros sabemos que nuestras sociedades están pagando un precio muchísimo alto, sobre todo por el papel de WhatsApp para la diseminación masiva de información falsa. Por tanto, miren que a veces tenemos una idea de que alguna cosa solo tiene características buenas. La perspectiva crítica es la capacidad de identificar en la realidad también sus contradicciones, sus problemas. Por esto hablamos, ¿qué es una perspectiva crítica de un sujeto, de un investigador, pero de un sujeto común? Es la capacidad de mirar la realidad con desconfianza. Mirar la realidad percibiendo sus aspectos más evidentes, pero también sus aspectos ocultos, sus aspectos que no están claros, que no están visibles. Esta es la competencia que el profesional de la información tiene que tener en una sociedad marcada, como habló Enrique Muriel hace poco, por el fenómeno de la desinformación. Estoy hablando, Enrique, porque yo tuve la oportunidad de oírte hablar de esto en otra ocasión, ¿sí? Claro, creo que tenemos abordajes que son complementarias sobre la información. Hay gente muy distinta en nuestro campo estudiando información. Pero si puedo decir algo sobre la influencia del profesional de la información hoy, es esto, es la concretud, la construcción de una perspectiva crítica de alfabetización informacional.
Gracias, profesor Carlos. Me parece perfecto lo que dijo, principalmente sobre la alfabetización informacional crítica. Esa palabra crítica es lo que nosotros necesitamos en muchos sentidos, como profesionales y como usuarios también. Ahora una pregunta para el profesor Enrique. Profesor, Claudia pregunta, ¿por qué cree que en la Biblioteca Nacional hay pocos servicios? ¿Será económico o por lo social, que quieren que sea presencial la búsqueda de información? Es una muy buena pregunta porque lo que sí identificamos es que de los 35 países del continente americano, lógicamente hay algunos países que tienen poquísimos recursos económicos. Entonces nosotros analizamos todos porque queríamos ver qué sucedía en el continente entero. También porque tuvimos la idea de vamos a analizar un continente entero. Es una cosa maravillosa así de entrada, ¿no? No siempre es posible en una investigación hacer eso. Entonces, por un lado, entendimos, y es una de las conclusiones, que existen países que lógicamente van a estar diferenciados por los presupuestos que tienen las bibliotecas nacionales, y eso es algo que se vio con bastante claridad. Bueno, ese es uno de los pies que tiene ese problema. Otro de los pies que tiene ese problema se llaman profesionales de la información. Y ahora voy a aprovechar lo que está diciendo Carlos para recordar que, en fin, yo también trabajo un poco, como él que estaba comentando, trabajo un poco la temática de la desinformación. Me interesa mucho entender por qué el ser humano hace eso. Y cuando digo ser humano, siempre le echo la culpa a los otros. Y es una cosa que yo hago de propósito. Siempre digo de que tú compartes desinformación, siempre coloco la responsabilidad en el otro. No significa porque yo no lo haga. Es para ver si nos damos cuenta así que somos responsables de lo que estamos haciendo. Yo veo a algunos bibliotecarios compartiendo cosas que no se corresponden con la realidad. Y claro, si el profesional de la información hace eso, ¿qué no hará aquellos que no se preocupan por este tipo de cuestiones? Es la pregunta que me hago. Entonces sucede que hay mucha gente que no entiende, por ejemplo, cuando yo estudié, yo hice la diplomatura en biblioteconomía y documentación y luego estudié la licenciatura en documentación. En total son 5 años. Y yo recuerdo tener algunos profesores que no se sentían muy seguros, muy confortables con la tecnología. Con la tecnología. En el siglo XXI, ¿no te sientes confortable? Bueno, en fin, nosotros analizamos servicios web, solamente web. Porque Netflix es un servicio web, porque Facebook es un servicio web, porque muchas de las aplicaciones que utilizas todos los días, como la aplicación del banco, la aplicación para ver el recibo de la luz o para ver un millón de cosas, son web. Que un bibliotecario diga que no se interesa mucho por ese tipo de cuestiones suena un poco extraño. Entonces, uno de los problemas que entendemos que podría ser, porque no conseguimos ir atrás exactamente de cuáles son los motivos, pero uno de ellos puede ser que o no se entiendan bien, que las personas que trabajan en las bibliotecas no entiendan bien qué son los servicios web, o que simplemente haya un desinterés también. Todo esto viene a partir de la construcción de qué entendemos por Biblioteca Nacional, que es otra cuestión también. Si entendemos que la Biblioteca Nacional simplemente debe ser un edificio, el de Argentina a mí me gusta bastante, pero solamente un edificio donde llegas allí y, bueno, un día haces una visita, otro día puedes echar un vistazo a un libro ahí, bueno, pues entonces está todo cumplido. Si tenemos otro punto de vista de la Biblioteca Nacional, como es mi caso, que creo que debería ser un referente de un país, y puedo decirlo bien claro, referente de un país. No hace mucho tiempo, recuerdo, creo que fue una institución canadiense, ahora no recuerdo cuál fue, así que no puedo colocarlo en pie con mucha seguridad, pero una institución canadiense compartió muchísimas fotos totalmente gratis sobre Canadá. ¿Qué sucede cuando un país comparte fotos gratis sobre su propio país? Primero, controlas la narrativa. Las personas van a compartir lo que tú quieres que compartan. En el caso brasileño existen muchos prejuicios con Brasil. Infelizmente, algunos de los prejuicios son justificados. ¿Cómo podríamos contrarrestar eso? Una de las medidas que podríamos llevar a cabo a partir del Archivo Nacional, de la Biblioteca Nacional, hacer, por ejemplo, exposiciones en línea y además lo que podríamos hacer es compartir fotos que seguramente tengan ya los ministerios, compartir esas fotos con toda la población del mundo entero. Tenemos una ventana al mundo. La biblioteca puede ser esa carta de presentación. En lugar de que la web sea la carta de presentación de la Biblioteca Nacional puede ser la carta de presentación de un determinado país o el Archivo
nacional puede ser una carta de presentación maravillosa de un país y así controlamos lo que se comparte sobre nosotros. Me parece que puede ser una línea de trabajo tal vez. Fernanda, yo puedo completar sí. Enrique, yo voy a hacer una hipótesis, me gustaría de escucharte, pero solo para decir, me parece también, no sé si estoy, claro que desde Belo Horizonte nosotros también estamos estudiando las bibliotecas, nosotros tenemos grupos de investigación en mi escuela también. Creo que hay dos cuestiones también sobre los servicios. Me parece que con los cambios del físico, del edificio para la web, hay también una cuestión que es algunos servicios tradicionales no tienen más sentido en la web. Y hay un espacio hasta hoy, estamos en 2020, pero hasta hoy creo que en algunos campos, algunas áreas de servicios, aún no está claro. Todo bien, no se puede hacer más como se hacía, pero ¿cómo se debe hacer, por tanto, en nuestra condición? Que ya no es nueva más, pero me parece que hasta aún existe una indecisión sobre esto. No, me gustaría escucharte sobre esto. Y la otra cuestión, sobre el uso de las redes sociales, me parece también a veces que hay una idea de utilizar las redes sociales, pero para hacer un servicio, por ejemplo, de entretenimiento o algo así, que las propias redes sociales hacen, no tiene sentido. Y a veces la biblioteca no tiene algo a agregar de servicio que haga sentido para tener o para mantener una red social de una biblioteca. Por tanto, no sé si estoy, no sé, me gustaría escuchar, pero me parece que hay un campo hasta aunque la teoría y la práctica bibliotecológica hasta hoy no tiene respuestas para algunas de esas cuestiones y tal vez esto esté involucrado con esta cuestión de pocos servicios. Pues estoy de acuerdo, porque en relación con los servicios web, por ejemplo, una de las limitaciones que tenemos son los derechos de autor. Y esa limitación es clarísima, clarísima. ¿Se estudian derechos de autor en las escuelas de bibliotecología? Yo no conozco ninguna que estudie derechos de autor. Y prácticamente no hay investigadores sobre la materia. Somos poquísimas personas que investigamos por menos un poco ese tipo de cuestiones. ¿Es un problema? Yo creo que sí que es un problema porque además de eso tenemos un problema, otro problema, tenemos muchos problemas, ¿no? Otro de los problemas que desde mi punto de vista también tenemos es la falta de participación en órganos de decisión, esto es, activismo. Hay poco activismo. Entonces, si tuviéramos una asociación fuerte, por ejemplo, una asociación que se preocupa por estar en esas reuniones importantes de los ministerios o de donde se decide qué se puede y qué no se puede hacer, por ejemplo, la parte de derechos de autor, como hace FEBAB en Brasil, que en asuntos relacionados con el Tratado de Marrakech, por ejemplo, ellos promovieron una discusión y hicieron varias acciones en esa línea. Pero es que el resto de bibliotecarios no parece acompañar mucho ese tipo de cuestiones porque parece que eso no es de las bibliotecas. Además de eso, en la parte de servicios web, una de las cosas, y ahora lo voy a relacionar también con desinformación, una de las líneas que desde mi punto de vista es importantísimo que las bibliotecas trabajen es en el acceso de los usuarios a las noticias. Cada vez tenemos menos acceso a noticias porque tienen muros de pago, que es lógico. Cada diario coloca su muro de pago y, en fin, es lógico, ¿no? Ellos quieren ganar también. Yo no he visto ninguna biblioteca que haya tenido la iniciativa de intentar llegar a algún acuerdo con alguno de los diarios para que por lo menos un número, que no puede ser todos los usuarios, más algún número de usuarios o un conjunto de noticias por día pueda ser suministrado, pueda ser leídos a partir de la biblioteca. No lo he visto en ningún lugar. Si el bibliotecario quiere trabajar contra la desinformación y no está pensando en eso, tal vez debería de repensar la práctica que está teniendo porque falta alguna cosa más. De cualquier forma, todos sabemos que tenemos algunos problemas. Y esos problemas existen no solamente en nuestra profesión, existen en todas las profesiones. Tal vez deberíamos empezar a ver este tipo de cuestiones desde un punto de vista un poco más amplio. Identificar que nosotros solos a veces no conseguimos hacer todo. Que vamos a necesitar gente que sea de tecnología, por ejemplo, para ayudarnos tal vez a construir nuevos servicios. También necesitamos a gente que sea
de didáctica, por ejemplo, como Marcelo, para ayudarnos a crear algunos productos concretos, por ejemplo, para hacer formaciones, y también para esos productos de las redes sociales, que estabas comentando antes también. Es cierto, a veces estamos en las redes sociales y hacemos cosas por aquí, y no parece que sigamos una lógica. Bueno, tal vez compartir cosas relacionadas con formación en redes sociales sería bastante interesante. Pero para eso necesitamos de abrirnos un poco más. No somos los dueños de la verdad. Necesitamos colaborar con más áreas para intentar lo que yo entiendo que es nuestro objetivo. Y nuestro objetivo es que la información, que el acceso, que las personas entiendan la información, puedan interactuar con ella de una forma adecuada, llegue al máximo número de personas posibles. Pero para eso necesitamos mucho trabajo todavía. Qué bueno esta discusión. Y bueno, en relación a esto, pongo una pregunta para el profesor Carlos, de Mariana. Ella pregunta en el sentido de, al tener mucha información en la web, ¿cómo me doy cuenta cuál es la real, cuál es la verdadera para dársela al usuario? Perfecto, Mariana. Es la gran cuestión. Pero creo que hoy hay estudios, hay gente, hay investigadores involucrados para dar esta respuesta. Incluso hay padrones que están siendo construidos, incluso por la IFLA, que es la Federación Internacional de Bibliotecólogos, para tener algunas acciones para verificar la veracidad, la realidad de una información. Y por tanto, elas tienen que ver con, primero, hay servicios que hacen checagem de la información, que hacen, y por tanto, es muy importante acompañar esos servicios, es muy importante estar siguiendo, estar apoyando también esos servicios, y muchas veces hay informaciones que están circulando con muy fuerza en un momento, podemos accesar esses serviços para verificar a veracidade ou não. La outra é verificar em outras fuentes de informação também. Se há uma informação que pode ter, que me chega por uma rede social, por WhatsApp, que seja por Facebook, eu posso, antes de compartilhar essa informação, eu vou verificar se está em outros veículos de mídia, se está em outros periódicos, em veículos de periodismo, ou posso também verificar junto a investigadores. Incluso, se estamos falando de bibliotecólogos, podem incluso hacer preguntas a los investigadores de sus instituciones, a los profesores también. Por ejemplo, en estos tiempos de COVID, en Brasil, por ejemplo, en muchas universidades están se formando grupos de trabajo para atender a los periodistas, a los bibliotecólogos, a los youtubers, a la gente que tiene alguna duda sobre una información. Hay un equipo de salud especializada para atender a essas dúvidas. Portanto, mire que há um conjunto de ações que tem que ver, sim, com um compromisso das pessoas com a verdade, com a veracidade da informação. Pero também me parece que, mais que esta ação, digamos, um pouco passiva, digamos assim, nós também temos que ter uma atitude ativa, um posicionamento ativo em combatir. Por exemplo, há perfiles que são falsos, que temos nós que denunciá-los. Há robots, e também os robots têm que ser identificados. Há uma prática muito mala, que é, a vezes temos um sítio web, eu vou dar um exemplo, Observatório da Prensa, e a vezes se cria que é Observatório da Prensa, sem uma letra, sem el B. E se compartem informações, portanto, são falsas, pero como que agregando a legitimidade de esta fuente de informação. Portanto, temos que ver se é verdadeiramente aquela pessoa, aquela instituição que é a produtora. Como hacemos isto? Vamos ao endereço verdadeiro dessa instituição, verificar se a informação, se a notícia está presente em ela. E, portanto, mire que há um conjunto de ações, os programas de IFLA, os programas de educação midiática, os programas de Alfim. Há, portanto, um conjunto de investigadores hoje que estão propondo as ações que nós
tenemos que tener nosotros profesionales y nosotros ciudadanos comunes. Muy bueno, profesor. Bien, le paso la palabra, profesor Enrique. Para complementar lo que estaba diciendo Carlos. Desde mi punto de vista, uno de los elementos fundamentales es la ciencia, el método científico. Tenemos que entender cómo funciona el método científico. Cuando estamos procurando la verdad, que es una cosa muy difícil, que no sabemos ni siquiera si vamos a llegar, pero queremos aproximarnos a la verdad, el método científico funciona muy bien. Siempre repito lo mismo cuando hablo sobre ciencia, el método científico es la mejor herramienta creada por el ser humano. No existe ninguna herramienta que haya funcionado tan bien en nuestra historia. No es perfecta como cualquier otra herramienta que ha creado el ser humano. No existe nada que sea perfecto. El método científico es importante entender cómo funciona, es importante entender cuando hacemos una investigación, qué es una muestra, qué es el universo, es importante hacerse las preguntas adecuadas. Y hacerse las preguntas adecuadas es importante, porque cuando yo recibo una información, yo ya tengo experiencia, comentaba antes, hice biblioteconomía, documentación, estudié un montón de cosas de esas relacionadas con búsquedas y tal. ¿Qué sucede hoy? Yo puedo encontrar la verdad que yo quiera. La que yo quiera. Es decir, tú me dices cualquier cosa y yo puedo encontrar una página web que confirme eso y una página web que refute eso. Entonces, mi sugerencia es ir a la parte del método científico y buscar siempre lo que refuta nuestra verdad. Tenemos una idea y tenemos certeza absoluta que eso es lo que va a suceder. Busca lo contrario. Intenta refutar, porque eso también es ciencia. Tratar de refutar. Para mí, desde mi punto de vista, es como debería ser vista la ciencia desde fuera. Es intentar refutar la idea que tenemos. Pero claro, eso también implica que la parte del ego tiene que ser un poco trabajada también, porque todos tenemos ego, todos queremos tener razón y no siempre sucede. Y un último detalle relacionado con esa pequeña infografía de la IFLA, que yo también recomiendo que la gente utilice. Esa infografía, desde mi punto de vista, es una infografía para los usuarios, no es para los bibliotecarios. Y creo que eso debemos tenerlo muy claro. Bibliotecario debe estar muy por encima de todo eso. Eso de ahí son cuestiones muy, muy básicas. Si queréis saber qué podéis hacer, existen muchas cosas. Sugerencias principales, leer mucho y también hacer muchos cursos de muchas cosas diferentes relacionadas con búsquedas, relacionadas, por ejemplo, con estudios críticos o con Alfing o con narrativas, cómo que funcionan las narrativas. Acercarnos un poco a veces al periodismo es bastante útil, al mundo de la educación es bastante útil. No solo quedarte en tu pequeño espacio, quedarte lo que te ofrece tu grado, lo que estés estudiando en este momento, e intentar salir un poco de ahí para ver qué es lo que se hace en otros contextos, porque los usuarios que vamos a tener van a ser de todo tipo. Bien. Solo para completar, ¿puedo, Fernanda? Solo sí, para sí, completar, sí, por supuesto que sí. Perfecto. Solo que Enrique ha hecho un comentario sobre, claro, yo estoy plenamente de acuerdo con la cuestión de hacer esto, de hacer una búsqueda por que algo que confirme y que refute la información. Es que Enrique utilizó una palabra que es la razón. Y creo que hay un componente muy fuerte hoy, es que mucha gente, muchos ciudadanos comunes, no están conduciendo sus acciones por la razón, sino por la emoción, sobre todo por el odio, sobre todo por el resentimiento. Y esto hace con que una persona que está conducida por el odio al otro, al inmigrante, al negro, a la mujer, a los homosexuales, a los indígenas, que sea, una persona que está conducida por esto no hace bien sus acciones, no hace bien la relación con la información. Por tanto, también creo que una tarea es el apelo, la construcción de personas que sean conducidas por la razón. Y la otra es que Enrique habló, sí, que los padrones de IFLA son para las personas comunes, sí, nuestros profesionales tienen que estar por encima. Incluso me gustaría solo mencionar, hacer una sugerencia de literatura.
Hay un investigador brasileño llamado Marco Schneider, del BICT, del Río de Janeiro, que produjo hace poco un cuadro, una referencia de indicadores de competencia crítica, de alfabetización crítica de información, que llamó de C7, que son 7 niveles, que, como habló Enrique, que no son de los usuarios comunes, que algunos sí, pero también se incorpora otros que ya son de los estudiosos, de los investigadores en este campo. Por tanto, claro, que tiene una responsabilidad muchísimo más grande que la gente común. Bien, profesores, una pregunta más que es para los dos y entonces ya vamos cerrando. Y es una pregunta en portugués y entonces está en su facultad si responde en portugués o en español, pero creo que es mejor en portugués. Pergunta Camila, professores, o que vocês têm visto em unidades de informação brasileiras e fora sobre acessibilidade para os usuários? Que impacto há a adoção dessas medidas em meio à pandemia? Fernanda, qué bien hablas portugués, ¿eh? Acento perfecto. Estoy sorprendido ahora mismo. Entiendo que por accesibilidad entendemos accesibilidad de la información, no de personas con algún tipo de deficiencia. Estamos entendiendo por acceder. Sinceramente no he visto muchas iniciativas. Sé que hay algunas. Creo que sí. Yo personalmente no he experimentado ninguna de servicios web. De cualquier forma, la restricción que tenemos económica en el país va a impedir que se hagan servicios que son como nos gustaría que fueran. Por ejemplo, eso que siempre se dice, Netflix de libros, el Spotify de no sé qué. Ese tipo de cosas, por ejemplo, infelizmente no vamos a estar en una situación así. Lo que más he visto, que me ha parecido maravilloso, ha sido la explosión de vídeos que ha habido en Brasil. Una explosión absoluta, muchísimas, lo que se dice en Brasil, de lives, muchísimos vídeos en directo, como este que estamos haciendo ahora mismo aquí. Ha habido muchos eventos en directo, lo más abierto posibles, y ha sido, yo creo que ha sido de lo mejor que ha sucedido en los últimos meses de nuestra área. He visto muchos profesionales que en otro contexto seguramente nunca habrían tenido un canal de YouTube, ahora lo tienen. Hacen cosas para los alumnos, algunas hacen aulas para alumnos, otros presentan ejercicios, otros, como es mi caso, por ejemplo, yo comparto todas las intervenciones que tengo, como esta de hoy, voy a compartirlo también en mi canal de YouTube y además de eso, ahora estoy impartiendo la disciplina de accesibilidad e inclusión y he hecho una serie de vídeos relacionados con eso, con algunos especialistas, con bibliotecas comunitarias, especialistas de bibliotecas de prisiones. Entonces, esa es la parte que yo he visto y la parte que, sinceramente, es la que más me gusta de los últimos tiempos. Pero como unidad de información no tengo experiencia, tal vez Carlos pueda responder un poco mejor. Sí, estoy de acuerdo totalmente, Enrique. Yo me gustaría solo acrescentar una idea. Me parece que en estos tiempos de pandemia, una cosa muy clara, que es una necesidad, es el trabajo remoto. Tanto en enseñanza, en las escuelas, en las universidades, como en los archivos, en las bibliotecas, en los museos. Entonces, creo que hay un cambio que se produjo de comienzo más pequeño y que fue creciendo después, es la adaptación de servicios, por ejemplo, digitalización, creación de canales de referencia virtual, de préstamo de libros, delivery en la propia casa. Entonces, creo que las bibliotecas fueron en marzo, abril, muy poco aún, porque la gente también creo que pensaba que serían 2 meses, 3 meses, pero el tiempo está más largo en esto. Sí me parece que hay un cambio muy real, es que los servicios remotos están se incrementando, están aumentando. Repositorios, digitalización de obras, disponibilidad de otros, los propios autores disponibilizando sus trabajos. En esto me parece que hubo una necesidad de que todos los servicios sean remotos. Y los servicios, las bibliotecas o los archivos están se adaptando a esto. Me parece que después de la pandemia
la cantidad de servicios remotos será muy más grande de que antes de la pandemia. Creo que este será un cambio muy fuerte en 2021 o 2022, que sea algunos de servicios, de cuestiones que acontecían de manera física, presencial, no serán más. Creo que alguna cosa de los servicios remotos será más permanente. ¿Puedo responder la respuesta de la respuesta? Claro. Sería injusto no hablar de la biblioteca de la UDESC, que es la biblioteca de la universidad, que está por aquí bien cerquita de la UFSC, que es mi universidad. La biblioteca de la UDESC, por ejemplo, ha hecho, de las cosas que yo conozco, solo de lo que yo conozco, que no conozco todo, claro, ha hecho algunos encuentros para comentar literatura, por ejemplo. Unas conversaciones muy interesantes que no precisan, no necesitan de una gran infraestructura, y en mi caso, por ejemplo, ha sido muy enriquecedor participar de algunos de esos encuentros. La biblioteca de la UFSC, de mi universidad en Floripa, también ha hecho varias acciones. Yo he participado en alguna de ellas también. Ha creado una nueva serie dentro de su canal de YouTube que se llama BU Talks, que es que la BU habla de algunas cosas que están relacionadas con los intereses de los alumnos, y ha hecho más acciones también. Ahora, por ejemplo, tienen varios vídeos enseñando cómo se hace normalización ABNT, que son las reglas que padronizan, que estandarizan referencias bibliográficas, por ejemplo, y la formatación que debe tener una tesis, una disertación, un trabajo. Entonces, ellos también están haciendo cosas. Solo que yo estaba queriendo pensar en un servicio como lo que comentaba antes, como Spotify, como una cosa así. Infelizmente no tenemos recursos para eso. Si tuviéramos una representación política más fuerte, es decir, si nosotros de verdad estuviéramos políticamente más activos, probablemente tendríamos un poco más de recursos para poder llegar a más gente y hacer más de ese tipo de servicios. Muchas gracias, profesor Enrique. Muchas gracias, profesor Carlos. La verdad que esta ha sido una tarde bastante interesante. Quedaron un montón de preguntas más por responder, pero nosotros entendemos los tiempos que nosotros tenemos y que ustedes también tienen, así que queremos respetar eso. Básicamente me gustaría cerrar en primera instancia con algunas cuestiones en relación a lo que fueron exponiendo, que tiene que ver con pensar en primera instancia esto que planteaba el profesor Enrique Muriel Torrado en relación a los servicios web dentro de las bibliotecas, por ejemplo, y cómo pensarlo en este contexto de pandemia, además, que invita y que propicia, digamos, justamente poder repensar las prácticas del bibliotecario, de la bibliotecaria en estos entornos, que tiene que ver con la virtualidad y demás. Y me quedo con esto que mencionaba sobre cómo pensar entonces poder transgredir la virtualidad mediante otros recursos, otras acciones, ¿por qué no acciones más educativas que vinculen al tipo de ciudadanos que queremos en relación a la biblioteca, a su comunidad, a sus actores? Así que me parece sumamente importante e interesante, como así también lo que comentó el profesor Carlos en relación al estudio de usuarios y los paradigmas, ¿no? Estos paradigmas que vienen a hacernos repensar sobre cuál es el rol del profesional de la ciencia y la información y cómo pensar el estudio de su usuario en su comunidad, en su contexto. Y en eso, porque soy del área de la didáctica y es un poco lo que más me gusta pensar, es lo interesante no es solo también estudiar, sino también pensar formación de esos usuarios, ¿no? Pensar estos aspectos didácticos que atraviesan el campo de la bibliotecología y pensar, adecuar, transponer, como decimos nosotros en nuestro campo, estrategias didácticas que nos permitan llevar adelante acciones de formación para alfabetizar informacionalmente, para pensar a la biblioteca como un centro de recursos para el aprendizaje. Así que básicamente agradezco, me quedo con esas ideas sumamente interesantes y espero que en otra oportunidad podamos tener la posibilidad de seguir pensando, seguir compartiendo y seguir aprendiendo un poco más sobre ciencia de la información. Gracias. Bien, y yo
Carlos, creo que nos hemos quedado solos. Ahora podemos hablar lo que queramos. Creo que se han caído. Pero creo que estamos transmitiendo. Sí, continúa ¿no? transmitiendo, Enrique? solo que se han caído. Imagino que ahora volverán de aquí a poco. Bien, me gustaría agradecer al público. Creo que Enrique también está de acuerdo. Las cuestiones muy relevantes. Ahí volvimos. Fernanda, bienvenida. Perdón. Bien, dando cierre a esta charla, perdón por cortar su conversación, por ahí estaban teniendo una conversación interesante, pero bueno, agradecer mucho la presencia de ustedes y ya para ir cerrando, porque este es un momento de muchas conexiones a internet, entonces todo empieza a tildar, entonces, bueno, muchas gracias. Quería recordar a todas las personas que están presentes que se suscriban a mi canal y que activen la campanita para recibir las notificaciones, porque tendremos mucho más contenido. Y entonces muchas gracias a todos, tengamos unas buenas noches y bueno, que sigamos con esta propuesta y que sigan las buenas conversaciones sobre este tema. Muchas gracias. A ti y a todos. Muchas gracias a todos.